Hola, muy buen día. Soy la doctora Jacqueline Sánchez Monroy, especialista en ginecología y obstetricia. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas que cuesta más difícil para los ginecólogos, que duele más, que es la violencia obstétrica. Y no es porque se quiera minimizar, al contrario. Tenemos que cambiar esto y evitar que siga ocurriendo y que entonces ya no tengamos que tratar con estas malas prácticas que afectan la integridad de la paciente durante la gestación, ¿no? Y estos son algunos testimonios de pacientes que han tenido malas experiencias durante el embarazo, ¿no? Y hay alguno que dice: pregunté por la causa de la muerte de mi bebé, pero no quisieron darme ninguna explicación. Recuerdo vagamente que me dieron una hoja de papel para firmar y tomó mi mano para poner mi huella digital sin ninguna explicación. Si estamos aquí es solo porque no tenemos dinero. Qué triste es escuchar estos testimonios de mujeres que han sufrido violencia obstétrica, que no se les dé la información necesaria, que no se les pida su opinión para procedimientos que van a realizar en su cuerpo. Que la paciente tenga que aguantar malos tratos porque las posibilidades económicas no le permiten acudir a otro lugar. Entonces, la violencia obstétrica es algo que es real y que se tiene que erradicar. ¿Cuál es la definición de violencia obstétrica? Se considera violencia obstétrica toda conducta, acción u omisión que sea realizada por el personal de salud. Vean y pongan atención aquí, no solo hablamos de los médicos, hablamos de toda la persona que tenga contacto con la paciente durante la atención médica, es decir, recepcionistas, trabajadora social, camilleros, enfermeras, médicos, todo aquello que tenga contacto con la paciente y que de manera directa o indirecta, ya sea en el ámbito público o privado, afecte el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresado como un trato deshumanizado y un abuso de medicalización y patologización de procesos que son naturales. Esa es la violencia obstétrica. Millones de mujeres en nuestro país han experimentado violencia obstétrica. Se hicieron encuestas y se vio que entre el 2011 al 2016, el 33.4% de las mujeres en edad reproductiva, que son este grupo que se encuentra entre los 15 y 49 años, y que tuvo un parto, sufrió de algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió. La mayor proporción de casos reportados se encuentran en el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro. Qué triste, vean, o sea, 1/3 de las pacientes sufrió violencia obstétrica. Son cifras sumamente altas. ¿Cuáles son las formas de violencia? Y esta se puede presentar de muchas maneras. Maltrato físico. Esto me parece terrible. Jamás tendríamos por qué maltratar a un paciente. No solo hablo de mujeres embarazadas. En general, nadie tiene por qué maltratar a un paciente. Humillación y abuso verbal. Procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo a las mujeres o para realizar una cesárea cuando ellas no lo desean. Violar la confidencialidad y la privacidad del paciente. Obtención de consentimiento de forma involuntaria o con una deficiencia en la información. Y negarnos al tratamiento. Todas estas son formas de ejercer violencia. Vemos aquí imágenes de ejemplos de situaciones que quisiéramos que no pasaran, ¿no? Bueno, ya deje de gritar que el bebé no lo va a sacar por la boca, cierre esa boca, ¿no? Cuando la paciente está experimentando dolor, cuando está en una sala de tococirugía llena de más pacientes, cuando no puede estar con su familia, cuando la intensidad del dolor que tiene es muy grande, tal vez el dolor más insoportable de su vida, y que las personas que deben de estar ahí para apoyarla la violenten, no le den la confianza necesaria, ¿no? Imagínense cómo se debe de sentir esta paciente. El famoso cállese, me imagino que no gritaba así cuando se lo estaban haciendo, comparando
dos actos completamente diferentes, donde ni siquiera tendría que comentarse este tipo de información a las pacientes. Esperamos cada vez que esto vaya disminuyendo y que ninguna tenga que pasar por esto. La violencia obstétrica consiste en muchas acciones. Omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas. Se tiene que dar atención de manera prioritaria a las embarazadas, tratando de prevenir complicaciones. Recuerden que aquí estamos atendiendo la vida de dos pacientes, tanto de la mamá como del bebé. Entonces, negarnos a darle atención médica a la paciente que tiene una emergencia se considera una forma de ejercer violencia. Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, ¿no? La famosa posición de litotomía. Cuando sabemos que no es la posición más fisiológica y que hay otros métodos necesarios para la realización del parto vertical en cuclillas o hincada. Aquí no se trata de la comodidad del médico, sino de la comodidad de la paciente, que ella esté en la posición que le resulte más favorable para que el parto se realice de una manera fisiológica. Entonces hay que permitirle, ya hay mesas que, como la de la imagen, que tienen estos soportes y que permiten a la paciente estar sentada, ¿no? O poder realizar un parto vertical. Por supuesto que hay que tomar a consideración que no todos los hospitales cuentan con la infraestructura necesaria y entonces aquí sí está justificado que la paciente tenga al bebé en una posición supina, pero hay que establecerlo en las notas médicas, ¿no? Sabemos que no todos los hospitales tienen todos los recursos, entonces aquí pues hay que adaptarnos a las condiciones, pero si la paciente desea cambiar de posición durante el parto, principalmente la fase expulsiva, lo puede hacer con toda libertad. Obstaculizar el apego precoz del niño o la niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarle y amamantarle inmediatamente después de nacer. Sabemos que el contacto piel con piel es de suma importancia para ambos. Al bebé le permite regular su frecuencia respiratoria, le permite regular su temperatura. La mamá también. El favorecer la lactancia materna durante los primeros minutos del nacimiento va a permitir disminuir el riesgo de hemorragia obstétrica porque se libera oxitocina que favorece la contracción uterina. Si no hay causa médica que evite que la mamá pueda estar con su bebé, ellos tienen que estar juntos inmediatamente después de que nace, cuando se terminen los procedimientos, es decir, en cuanto se acabe la atención del parto o en cuanto se termine la cirugía. Incluso se puede hacer durante el parto, mientras se hace el alumbramiento, si el bebé se encuentra en buenas condiciones, que la mamá sostenga y que comencemos con este apego de manera inmediata y la lactancia materna. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la paciente. Y no es que se contraindiquen los métodos de inducción y conducción o que aplicar oxitocina sea malo, pero se tiene que aplicar cuando es necesario, no cuando yo quiero que nazca más rápido. Si yo intento acelerar este proceso, puedo traer más complicaciones que beneficios. Entonces, se tiene que evaluar a la paciente, decidir cuál sí y cuál no lo amerita. Y lo más importante, explicarle a la paciente por qué se van a hacer estas maniobras, ya sea amniotomía o aplicación de oxitocina, y que ella esté de acuerdo y firme un consentimiento donde desea que esto se haga. No lo podemos hacer de manera deliberada y sin tomar en cuenta la voluntad de la paciente. Si yo sé como médico qué es lo necesario, entonces mi obligación es explicarle a la paciente por qué se tiene que hacer. Si ella conoce todos los beneficios que va a traer el uso de estas técnicas, entonces ya podrá tomar una decisión de manera más consciente. Entonces, hay una delgada línea entre aquello que está permitido y aquello que es violencia, ¿no? Porque hay cosas que médicamente tienen una justificación que también pueden ser violencia. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí? La manera en la que yo la realice, el avisarle a la paciente por qué lo estoy haciendo, el darle la información necesaria y que todo lo que yo haga tenga una
Vemos aquí esta imagen que dice: doctor, ¿qué es esto que estoy firmando? Usted solo firme, yo sé lo que tengo que hacer. El consentimiento informado, precisamente en su nombre lo dice, es que se le explica a la paciente por qué se tienen que hacer esas acciones, cuál es la finalidad, cuáles son los beneficios y las complicaciones, y que entonces ella decida si lo realiza o no. Entonces, practicar el parto por vía cesárea cuando hay condiciones para el parto natural sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer es violencia obstétrica. Y entonces preguntarán, ¿una cesárea es violencia obstétrica? Sí, siempre y cuando ésta se haya realizado sin el consentimiento de la paciente y sin la indicación médica para poder hacerla. Entonces, no es o no podemos permitir hacer cesáreas por gusto del médico. Debe de haber indicaciones que están establecidas en las guías de práctica clínica, cuáles son las indicaciones absolutas y cuáles son las relativas, y tenemos que explicárselas a las pacientes y que entonces ella decida, conozca los riesgos, las complicaciones, las posibilidades, qué otras opciones tiene, y entonces ya tomemos entre ambos, médico y paciente, la mejor decisión. Una paciente informada, ¿no?, va a poder tomar una decisión que pueda mejorar y que sea lo más favorable para ella y su bebé. Estas son 5 prácticas comunes de la violencia obstétrica. Todo procedimiento que se haga sin consentimiento informado. Intimidar o amenazar a la mujer para aceptar las condiciones del médico. Imponer un método anticonceptivo luego del parto, ¿no? Hubo algunos años donde se les ponía dispositivos intrauterinos sin el consentimiento y la paciente no se daba cuenta hasta que acudía nuevamente al médico porque no podía embarazarse. Sí hay que informarle sobre el uso de métodos de planificación familiar, pero no se debe de obligar a la paciente a utilizarlo si es que no lo desea. El dirigirse de manera irrespetuosa y discriminatoria a la paciente. Efectuar prácticas reconocidas como perjudiciales para la integridad de la mujer o del feto. Todo esto son causas de violencia obstétrica. Y esto ya se está buscando que se legisle, ¿no? En el año pasado, el año 2022, el 15 de marzo, ¿no?, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular reformas a las leyes generales de salud y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia con el objeto de reconocer a la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres. Y esto se emitió al Senado. Entonces, se están formulando leyes para tratar de disminuir esto y que sean castigados aquellos que ejercen violencia contra la mujer. Este es un ejemplo. El Código Penal de Veracruz, ¿no?, dice que con independencia de las lesiones causadas, al responsable de delito de violencia obstétrica se le impondrá una sanción de 1 a 3 años de prisión, hasta 200 días de salario mínimo como multa, así como la suspensión de la profesión, cargo u oficio por un término igual. Entonces, es muy importante que nosotros tratemos a las pacientes bien, y no porque esto nos pueda traer un problema legal o no porque esto me pueda traer una sanción económica. Debemos de tratar a las pacientes con respeto porque son seres humanos y porque merecen una atención de calidad y con calidez. Y esto aplica para todos nuestros pacientes, no solo para la población obstétrica. Y para finalizar pongo una frase que me gustó mucho y dice que para cambiar el mundo primero debemos cambiar la forma de nacer, ¿no? Y esta frase es de un ginecólogo francés que promueve el parto fisiológico. Entonces, debemos de procurar que todas las pacientes tengan la mejor atención acorde a las posibilidades y a los recursos que tenemos, eso es evidente, pero que sea una atención de calidad, ¿no? Que reciba los mejores cuidados, que se tomen decisiones médicas basadas en criterios clínicos y no en caprichos de los médicos, ¿no? Ojalá que algún día deje de existir esta violencia obstétrica y que pues no se tengan que generar leyes para que los médicos hagan algo, ¿no?, que
prometieron hacer desde que deciden estudiar medicina, que es siempre procurar el bienestar de los pacientes. Y bueno, con esto doy por terminado el tema, que espero que les haya servido mucho, que sirva como una reflexión y que recuerden que somos un equipo, ¿no? El médico y el paciente, para tratar de buscar el bienestar tanto de la mamá como del bebé. Muchísimas gracias.